El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. A comienzos del año 1995, aparecía asesinado a golpes, en la casa salesiana de Barrio Norte, el sacerdote Juan Caviale. La noticia, terrible en sí misma, alcanzó aspectos escabrosos en el tratamiento que hicieron de ella los medios gráficos de comunicación. La prensa acusó por el asesinato a un niño de 12 años, basándose en presunciones, ya que no se citaron fuentes, que resultaron falsas con el correr de los días. La noticia, que estuvo en los medios casi a diario desde el 17 de febrero al 5 de marzo de 1995, comenzó culpando a 2 menores para llegar a inculpar con nombre, dirección y datos familiares al niño, que fue expuesto frente a la mirada de la opinión pública como asesino. Página 12, el 2 de marzo de ese año, titulaba «Un homicida de 13 años», dando por sentada su culpabilidad y exponiendo en el cuerpo de esa nota la dirección del menor y su apodo. Al mismo tiempo, tanto La Nación como Clarín publicaban la noticia en primera plana y exponían a los familiares del niño, recolectando testimonios de personas que no habían estado cerca del hecho y condenando al denominado chico de la calle. Pero ¿cómo puede suceder que percepciones mediáticas se transformen en titulares sin tener la confirmación previa? ¿Qué resguardo legal se le provee a un niño de tan solo 13 años frente a una acusación tan contundente? Con el correr de los días, la justicia determinaría que el asesino del padre Juan había sido un joven de 25 años. Clarín recién desmentiría lo publicado varios meses después, al contar el final del caso y la verdadera historia del niño de 13 años, usado por adultos como tantos otros niños para cometer delitos. Pero a pesar de la desmentida, la vida del niño de 13 años fue expuesta, vulnerando todos sus derechos. Quizás, por la insistencia con la que los medios de comunicación cubrieron el caso, aún quede en el inconsciente colectivo que el padre, Juan Caviale, fue asesinado por un chico menor de edad. La cuestión de la seguridad viene montada sobre una cuestión muy esquizofrénica en la sociedad presente. De un lado tenemos el niño héroe, el niño del Día del Niño, el niño bueno, y al mismo tiempo pasamos a la imagen del niño como enemigo de la sociedad, el que agrede la sociedad, el adicto, el niño que no se comporta a la noche. Obviamente que la imagen espectacularizada la da más la segunda, digamos, que la primera. La policía creo que es la que estigmatiza en general a los chicos. Además, se la recibe por un vocero policial que no da el nombre, porque los jueces de menores no informan sobre la situación de los menores. El periodista, en vez de analizar el tema, descularlo y buscar otras fuentes, repite lo que le dicen. Y me parece que esa es la cosa grave. Digamos, yo creo que los periodistas... O sea, porque una cosa es la política de los medios, de los dueños de los medios, pero los periodistas como tales, como periodistas, deberíamos analizar la información más allá de la opinión o de la posición del medio en el que trabajamos. Además hay muchas cosas que no realmente merecen un planteo mucho más grande, que yo creo que escapa además a las funciones de la justicia también. ¿Qué es lo que origina todo esto? Un chico de 14 años que roba un auto a mano armada no roba el auto para tenerlo él, ni para andarlo, ni... Eso es parte de un trabajo que le pagarán 50, 60, 100 pesos por robar un auto a mano armada, porque hay un sistema que compra, corta, reduce y vende esas partes de autos o se reenvían directamente al exterior pasando por las aduanas que supuestamente están custodiadas por el Estado o por los puestos fronterizos que debería custodiar la prefectura o la gendarmería. Y en Guarne se compran guardabarros para golpes, puertas. Yo creo que hay que atacar a las causas del delito y no a la última cadena del delito. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andas?
Bueno, vengo a participar un poco del taller para que me cuenten que están haciendo un documental, ¿no? Sí. Bueno, nada, surge en una charla así como esta, como la de siempre, digamos algo para en realidad estamos cansados de que los medios de comunicación nos muestren como ellos quieren, sino como en realidad nosotros tomamos el protagonismo nosotros, hacer el documental para poder mostrar nuestra realidad, no la realidad que ellos quieren mostrar. Me gustaría que haya que provoque la gente un cambio de pensamiento a toda la gente. Poder a través del documental poder mostrar a la gente cómo estamos viviendo nosotros acá en la villa y para demostrarles que no son todos iguales, que no están todos metidos en la misma bolsa, que son delincuentes, como dicen todos, que hay personas que trabajan, que estudian y que tienen un futuro por delante. Los medios de comunicación muestran justamente a la villa como ellos quieren mostrarlo. Y a los pibes. A la villa y a la gente que vive en la villa como quieren mostrarnos ellos. ¿Y qué muestran? Y muestran siempre lo peor. Lo peor de todo es que muchas veces tienen razón. Eso, sí, porque esa es la realidad. Hay una revista que salió hace poco, que salieron mis sobrinos, mis tres sobrinos y todo sucio, toda la casa sucia. Y arriba le pusieron que eran huérfanos, que eran así. Y mi hermano estaba acá en la casa para hacer un juicio. Porque, no te jodo. ¿Sabes los locos querían que nos paráramos al lado del tacho de basura? ¿Por qué no tenemos que parar al lado del tacho de basura si nosotros no vivimos en el tacho de basura? Nos querían mostrar ahí. Ellos querían que nos paráramos al lado de la zanja podrida. ¿Por qué tenemos que mostrar eso de la villa? ¿Por qué? Dijimos... No, y nos calentamos todos y dijimos, no, loco, así no nos van a tratar. ¿Por qué nos tienen que tratar a nosotros así? Si nosotros no tratamos así a las personas. El 21 de agosto de 2008, el ingeniero Ricardo Barrenechea es asesinado de varios disparos durante un intento de robo en su casa del partido de San Isidro. La prensa comunica el asesinato como la gota que rebalsa el vaso en temas de inseguridad. Estado de emergencia. El intendente de San Isidro dijo que el crimen del ingeniero tuvo que ver con el retiro de gendarmería de la Villa La Cava. La autopsia confirmó que el ingeniero lo mataron de 5 tiros. En estos momentos hay operativos en el conurbano para poder dar con el asesino. La noticia está presente las 24 horas de las siguientes 3 jornadas. Al tercer día, Brian Barrera, un joven de 16 años, es detenido en la Villa Puerta de Hierro de La Matanza como autor del hecho. Asesino detenido. El gobierno bonaerense asegura haber detenido al autor material del crimen de Ricardo Barrenechea. Tiene 18 años e integra una banda donde los padres son cómplices. A pesar de que el procedimiento policial abunda en irregularidades, los medios de comunicación anuncian su detención exponiendo el nombre completo del imputado y comunicando una falsa mayoría de edad. Tras la detención de Brian, sus maestras y familiares y vecinos, organismos de derechos humanos y organizaciones afines salen a defender su inocencia, denunciando la ilegalidad de la detención. No solo por la falta de pruebas, sino porque la imputación está basada en testimonios contradictorios y no hay pruebas objetivas que lo vinculen con el lugar del hecho. La mucama de los Barrenechea dice reconocerlo por el pelo con claritos, una característica física que usa gran parte de los chicos de su barrio. Los familiares de Barrenechea dicen reconocer a Brian en una rueda donde todos los expuestos, excepto él, son mayores de 30 años. Brian denuncia maltratos durante su cautiverio, una confesión obligada y la exposición ante una justicia que lo consideraba mayor de edad. Pero a pesar de todo, la justicia decide confinar al adolescente a un instituto de alta seguridad. Brian Barrera fue procesado como autor del robo y partícipe del crimen del ingeniero. La decisión fue apelada y su causa ya se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tomará cartas en el asunto ni bien terminen de agotarse las instancias judiciales locales. Las normas que rigen en la Argentina, como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, explicitan que el privar de la libertad a un adolescente es el último recurso. En este caso, se optó como primera medida, incluso antes de tener pruebas condenatorias. No a la criminalización de la pobreza, no a la baja de la edad de imputabilidad.
La Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral contemplan perfectamente la cuestión de la infancia o adolescencia en situación en situaciones delictivas y qué y cómo se debe tratar esos temas. Lo explicitan ambos en el artículo 17. Entonces, primeramente hay un resguardo de privacidad y de intimidad. No se pueden dar datos, nombres, referencias familiares, etc. Yo personalmente encontré que eso, en una investigación que he hecho hace unos cuantos años para UNICEF, no se respeta. La prensa los expone innecesariamente y además en esto de que no tiene relevancia estadística la cantidad de delitos cometidos por jóvenes, esto no les quita trascendencia, no le quita importancia. Pero el hecho de que no tenga tanta trascendencia estadística también hace a que advirtamos que se trata de la instalación de un problema, cuando en realidad el problema no es como se lo pretende instalar. Por ejemplo, hay chicos que son víctimas de delitos que a veces son expuestos, o que son victimarios, entre comillas, porque el chico que es victimario también a la vez es víctima en una problemática muy complicada, también son expuestos. Muchas veces se muestra a los chicos, se muestra la casa donde viven. Sí, yo he visto medios de comunicación señalando la puerta de la casa donde un chico fue violado, por ejemplo. Muchas veces se expone a los chicos, tanto de este lado de la pantalla como del otro, a situaciones que los chicos consumen o viven o son invadidos sin ningún tipo de protección. Y la idea es que se aprenda un poco más esto. Para mí no está del todo aprendido. Y en algunos casos ni siquiera importa. No son los únicos los niños los que no tienen voz en los medios. Hay muchos otros que tampoco la tienen, ¿no? Por lo menos en la televisión comercial. Me parece que hay como una actitud paternalista, cuando no desmerecedora incluso, ¿sí? Y a veces irónica, quizá, también, respecto justamente a esto, a dar voz, ¿no? Es decir, hay niños y entonces, o complaciente, ¿no? Esas actitudes complacientes que de alguna manera toman al niño como un estereotipo, ¿sí? Como el estereotipo de los 3 años, de los 5 años, de los 10 años y no en singularidades. ¿Consumen las cosas que ven por la tele? ¿Son esas las que quieren tener? Y a veces yo. Hay cosas que no me gustaría tener porque yo a veces veo el noticiero y veo que tienen armas a la punta de los policías y yo no quiero que me pase eso o tener un arma así. Y una vez estaba caminando por el parque y vendían espadas de adorno. Y yo las veía y eran espadas de verdad. Si vos no le tenías la intención de cortarle la mano, pues igual por el peso se le ibas a cortar. Y por las dudas yo la quería. Pero después cuando me puse a razonar sobre lo que querían, dije que no, por las dudas se llegaba a caer. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros fuimos responsables de lo que dijimos en este programa.